rumbo de la vida de un hombre escogido por Dios desde antes de nacer. La historia de Pablo de Tarso es un testimonio inspirador de transformación y redención. La historia de Pablo de Tarso es un testimonio inspirador de transformación y redención. Antes conocido como Saulo, era un fariseo celoso de su fe judía, lo que lo llevó a perseguir a los seguidores de Jesús. En su celo religioso, participó en el arresto y la ejecución de cristianos, considerándolos una amenaza para la fe judía. Sin embargo, todo cambió en un viaje a Damasco, donde una visión de Cristo lo cegó y transformó. Saulo, el perseguidor de cristianos, se convirtió en Pablo, el apóstol de Jesucristo. Esta transformación fue profunda, cambiando no solo su nombre, sino también su corazón y su misión en la vida. Las acusaciones en su contra eran graves y abundantes. Se le acusaba de profanar el templo, de buscar hombres malos para llevar ante las autoridades y de acechar a las personas en las casas. Estas acusaciones reflejaban la intensidad de su compromiso con su antigua fe y la profundidad de su cambio. Pero Pablo no solo se convirtió en un defensor de la fe cristiana, sino también en uno de los más grandes misioneros. Viajó extensamente predicando el Evangelio y estableciendo iglesias en diferentes ciudades. Su vida es un testimonio vivo del poder transformador de la gracia de Dios y de su capacidad para cambiar incluso a los más vehementes opositores. En un mundo crucial de su vida, mientras estaba encarcelado en Cesarea, Pablo enfrentó una acusación grave y decisiva. Fue acusado por los líderes judíos de actos contrarios a la ley judía y de profanar el templo, cargos que podrían haberle costado la vida. En lugar de defenderse ante las autoridades judías, Pablo apeló a su derecho como ciudadano romano y decidió llevar su caso ante el emperador romano César. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su vida. Al apelar a César, optó por enfrentarse a un juicio en Roma, donde tendría la oportunidad de defenderse ante las más altas autoridades del Imperio Romano. Esta audaz acción no solo salvaguardó su propia vida, sino que también le permitió llevar el mensaje del Evangelio incluso a los más altos niveles del poder romano. En Hechos 25:3, después de haber sido arrestado y llevado ante las autoridades romanas, Pablo se encuentra en Cesarea, donde varios judíos importantes de Jerusalén llegan para presentar acusaciones falsas en su contra ante el gobernador Festo. Sin embargo, Festo les dice que Pablo está bajo custodia en Cesarea y les ofrece la oportunidad de acusarlo allí si ha cometido algún delito. Después de unos días, Festo baja a Cesarea y convoca a Pablo para que se presente ante él. En ese momento, los judíos que habían llegado de Jerusalén rodean a Pablo y presentan muchas acusaciones graves en su contra. Aunque no pueden probar ninguna de ellas, Pablo se defiende declarando que no ha cometido ningún delito contra la ley judía, el templo o el emperador romano. Festo, deseando congraciarse con los judíos, le ofrece a Pablo la posibilidad de ser juzgado en Jerusalén. Sin embargo, Pablo sabe que hay un complot en su contra para matarlo en el camino a Jerusalén. Por eso rechaza la oferta de Festo y apela al emperador romano. Al apelar al emperador, Pablo está ejerciendo su derecho como ciudadano romano a ser juzgado por las autoridades romanas y a ser protegido de cualquier intento de asesinato por parte de sus enemigos. El apóstol Pablo negó a ir a Jerusalén porque sabía que había un complot en su contra para matarlo en el camino, y en su lugar apeló al emperador romano para ser juzgado en Roma, donde tendría la oportunidad de defenderse ante las más altas autoridades del Imperio Romano. Aunque Pablo era un apóstol de Dios y tenía una profunda fe en Dios,
también reconocía la importancia de utilizar los recursos y medios disponibles para defenderse legalmente en situaciones de injusticia. Al apelar a César, Pablo estaba ejerciendo su derecho como ciudadano romano a un juicio justo y a protección contra cualquier intento de violencia en su contra. La decisión del apóstol Pablo de apelar a César no significa que haya perdido su fe en Dios o que haya dejado de confiar en Él. Más bien, demuestra su sabiduría y prudencia al utilizar los medios legales disponibles para garantizar su seguridad y la oportunidad de proclamar el Evangelio ante las autoridades romanas. Esta historia nos enseña que si bien es importante confiar en Dios y encomendar nuestras vidas a Él, también debemos ser sabios y prudentes en nuestras acciones, utilizando los recursos y medios disponibles para enfrentar los desafíos y las injusticias de la vida. En última instancia, el apóstol Pablo confiaba en que Dios usaría incluso esta situación para su gloria y el avance del Evangelio. Y su decisión de apelar a César fue parte de ese plan de Dios. Pablo, enfrentando acusaciones injustas y un complot en su contra, se vio obligado a defenderse durante su juicio en Cesarea. En este contexto, es crucial entender cómo Pablo enfrentó la falsedad y la injusticia de las acusaciones en su contra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 24, del 1 al 9, se narra cómo Ananías, el sumo sacerdote, junto con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo, presentaron acusaciones falsas contra Pablo ante el gobernador Félix. Ellos intentaron convencer a Félix de que Pablo era un alborotador, un líder de una secta herética y un profanador del templo. Sin embargo, Pablo se defendió con valentía y sabiduría. En el versículo 11, él mismo afirma: «Porque tú puedes entender que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar». Pablo refutó las acusaciones presentando una defensa lógica y coherente de su caso, basada en hechos y en su propia experiencia. Además, en el versículo 13, el apóstol Pablo señala la falta de evidencias y testigos creíbles en su contra. Dice: «Ni pueden probar las cosas de que ahora me acusan». Esta declaración subraya la falta de fundamentos en las acusaciones en su contra, mostrando que eran infundadas y basadas en testimonios falsos. Finalmente, el apóstol Pablo concluye su defensa en el versículo 16, afirmando su deseo de mantener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Esta declaración resalta la integridad moral del apóstol Pablo y su compromiso con la verdad, incluso en medio de acusaciones falsas y persecución. En resumen, Pablo enfrentó las acusaciones falsas en su contra con valentía y sabiduría, presentando una defensa basada en hechos y en su propia experiencia. Su ejemplo nos enseña la importancia de mantenernos firmes en la verdad y en la integridad, incluso en medio de la adversidad y la injusticia.